Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Santa Misa con la que cerramos la 11ª semana del tiempo ordinario y recordamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Cristo nos enseñará ahora a darle valor a lo que realmente lo merece. Por eso estamos aquí hoy sirviendo a Dios antes que al dinero. Comencemos esta celebración eucarística entonando todos el canto de entrada y de pie cantamos y recibimos al Padre Alejandro Mora Duarte de la Parroquia Inmaculado Corazón de María de Santiago Iglesias. María, yo te saludo con gran amor. Tú eres luz en la noche, faro en el mar. Tú eres puerta del cielo, Madre de Dios. De ti nació para el mundo la libertad. Eres estrella, te saludamos. Eres la madre del mismo Dios. Eres estrella, te saludamos. Madre del pueblo que busca a Dios. Los hombres andamos ciegos, danos la luz. El mundo anda entre guerras, danos la paz. Los hombres somos esclavos sin libertad. Libéranos de la muerte y de la maldad. Eres estrella, te saludamos. Eres la madre del mismo Dios. Eres estrella, te saludamos. Madre del pueblo que busca a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad y misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor,
Oremos. Dios nuestro, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen, alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. La muerte de Jehoiada fue nefasta para el culto de Yahvé. Muerto este sumo sacerdote, el rey Joás queda en manos de los principales de la corte, tan amigos de los cultos extranjeros, de los ritos paganos. Escuchemos lo que sobre esto nos dice la primera lectura de hoy. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Cuando murió Jehoiada, las autoridades de Judá fueron a rendir homenaje al rey, y éste siguió sus consejos, olvidando el templo del Señor, Dios de sus padres. Dieron culto a las estelas y a los ídolos. Este pecado desencadenó la cólera de Dios contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, que se presentó ante el pueblo y le dijo: Así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los preceptos del Señor? Vais a la ruina. Habéis abandonado al Señor y Él os abandona. Pero conspiraron contra Él y lo lapidaron en el atrio del templo por orden del rey. El rey Joás, sin tener en cuenta los beneficios recibidos de Jehoiada, mató a su hijo, que murió diciendo: que el Señor juzgue y sentencie. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, penetró en Judá hasta Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. El ejército de Siria era reducido, pero el Señor le entregó un ejército enorme, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se vengaron de Joás. Al retirarse los sirios, dejándolo gravemente herido, sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada. Lo asesinaron en la cama y murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te mantendré eternamente mi favor. Te mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Te mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente
sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos. Te mantendré eternamente mi favor. Castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. Te mantendré eternamente mi favor. Te mantendré eternamente mi favor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta otro rasgo del estilo de vida de sus seguidores: la confianza en Dios en oposición a la excesiva preocupación por el dinero. Atentos a la palabra y cantemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros, ni siembran ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido con uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto,
no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. Y cada día bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado este texto de las Crónicas que nos narra la muerte de un profeta de manera cruel e injusta. Nos decía el profeta Zacarías que él mismo ha pedido al rey de la época, Joás, que cambiara de actitud. A él le tocó la reconstrucción, a este rey, del templo. Yo no diría un proyecto religioso bonito, ¿eh? Pero por otro lado, su vida no. Se había involucrado hasta en el asesinato de su propio hijo. Con desterrar y apedrear profetas, de no hacerles caso. Y entonces se va rebosando la copa y ustedes saben la transición del destierro a Babilonia, el sufrimiento, y vienen con amargura y vuelven como a lo mismo. Y el profeta acompañando, Dios siempre envía a los gobernantes quien les despierte la conciencia. También a nosotros, Dios obra en nuestra conciencia, ¿o no? Y en estos días de las bienaventuranzas justamente del texto de Mateo, se nos habla permanentemente de lo mismo. Pero este rey, Joás, cegado en su poder, no le hace caso al profeta, porque el profeta quería signos concretos de conversión y de alivio para su pueblo, y los impuestos seguían maltratando al pueblo pensando que lo más importante era las piedras y el edificio y como si el deseo de Dios fuera reinar en un palacio, en una construcción perfecta. Y hay mucha gente que así lo cree y lo piensa. Y parece que Dios desea buscar otro templo, buscar el corazón humano a como dé lugar. E intenta enseñárnoslo. Pues por eso miremos un poquito el Evangelio, que justamente es el tema que estamos tratando estos días. Estamos en el corazón del discurso de las bienaventuranzas. Recordemos que ha empezado en el capítulo 5 y apenas vamos en el 6, falta el 7 y parte del 8. Hasta que escuchamos de la palabra que Jesús bajó de la montaña con sus discípulos y comenzó a practicar lo que se dijo arriba, con ellos, con los 12. Entonces este texto aquí en el capítulo 6, pues nos sigue hablando de lo que nos ha dicho ya, en no preocuparse, no atesoren tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes, y atesoren tesoros en el cielo. Entonces sí nos pide crear un tesoro no para otros, sino para nosotros. Cuando construimos un tesoro para otros, necios, porque no sabemos el día ni la hora. Y nos perdemos porque vamos dándole poco a poco el corazón al tesoro, que generalmente es para otro. Y el Señor entonces nos pide atesoren para ustedes, pero en el cielo. Entonces acerquémonos también a ese texto, porque desde ayer hablaba de la polilla, hablaba de los ladrones y hablaba de la
corroerse los metales, las piedras o las monedas, el dinero. Todas esas cosas pues tienen una significación en lo que significan. Por supuesto que la polilla, la ropa era importante para el mundo judío. En la época pues no tenían el lujo de hoy tener no solamente de las ovejitas, sino de múltiples fuentes de tener ropas, de tener telas, de tener... La ciencia ha mejorado en eso muchísimo. Y entonces tener un traje era costoso y entonces había razón de que la gente dedicara mucho tiempo para tener un traje, su túnica. Y sin embargo Jesús quiere que no demos el corazón a esa ocupación. Y quiere hoy hacer la observancia entonces en las plantas, en los animalitos, en la vida misma y en lo relativo que es la vida de las plantas, la vida de una flor, que siendo hermosa Dios la viste de color. Y es bella y es hermosa y pasa. Y entonces ahí hay una sugerencia en esa belleza. Y aunque hay hermosura y hay belleza, pasa. Y nos hace percatar de nosotros que somos eso, pasamos rápido. Nuestra vida es rapidita, pasa luego. Y hoy nos advierte, así con palabras del Papa Francisco, que todavía tenemos sus palabras en el oído, de no llamar al dinero Señor. No podéis servir a Dios y al dinero. A dos señores, dice el texto. Y qué peligro de que el dinero sea un señor, sea un Dios para cada persona, para cualquier persona. Porque es la descomposición del ser. Entonces, miremos un poquito que en el Evangelio de Mateo, estos días justamente nos ha el mismo Jesús en su discurso enseñando cómo ser auténticos en lo espiritual. En los consejos evangélicos, esta semana nos hablaba de la oración, del ayuno y la limosna, y del carácter que tienen en él de ser privado, de ser interno, de hacer parte del ser. Y entonces cada uno, decía el texto, tú en cambio debes hacer otra cosa. Que Dios quiere conquistar el corazón humano. El que entra en el reino de Él, que es en última lo que el Evangelio de Mateo pretende, poner las condiciones en el discípulo para que asuma el reino y lo asuma con libertad. Entonces nos está despojando de miles de cosas que estamos llevando internas, externas, y ahora pues se nos habla de las preocupaciones de la vida, de las ocupaciones, de no vivir angustiados por cosas materiales. Si confiamos en Él, pues aventurémonos a su gracia, a confiar totalmente en Él. Entonces, pensemos un poquito en los mismos versículos que nos ha dicho estos días. No sé ustedes si se acuerdan cuando se nos dijo de cuando el ojo está sano, cuando no está sano el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano. Y entonces tiene que ver con lo íntegro, con lo perfecto, con la condición de no codicia, de no envidia, de no celos. Y esto tiene que ver con aquel pasaje bíblico también que se nos narra de los trabajadores que
que llegan a distintas horas y al momento del pago, expresa el dueño. ¿Por qué tienes envidia? ¿Por qué ves? Dice el texto. ¿Por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Entonces el tener ojos buenos u ojos malos es un ejercicio religioso en torno a la palabra y en torno al reino que debemos hacer siempre. No tener los ojos torcidos para optar por la codicia o por la envidia o por los celos. Ahí se enredan nuestras preocupaciones de la vida. Nos volvemos tacaños, cuantificantes, calculadores, envidiosos. Ya en el libro del Deuteronomio nos había señalado alguna cosa así parecida. No mires a tu hermano con envidia. No lo envidies, no lo poseas. O en el Eclesiástico nos habla también del ojo malo. Nos enseña el Señor que actuaremos con escasez, con escatimar la limosna o la ofrenda o lo que sea, o el pan para el hermano, para el pobre. Cuando actuamos así, dice en el Eclesiástico, hay escasez en tu mesa. En cambio, cuando hay generosidad, bondad, apertura, hay abundancia, hay reconocimiento de la manera de Dios obrar. Pues pensemos un poquito en lo que nos dice el texto de hoy. Observando la vida, la naturaleza, los pájaros, las plantas, las flores, el valor que tienen y lo que el texto sugiere que tenemos como valor, la fortaleza. El Señor ya nos ha dicho, ustedes son la sal y la luz. Y entonces, pues pensemos aquí, nos está también fortaleciendo el Señor cuando nos está liberando de cosas que nos pueden conducir a cerrar el corazón y a darle el corazón a dinero o a maneras de proceder o de ser. Y eso no nos libera, no nos ayuda, sino que hace que nuestras angustias crezcan. Entonces, si miramos un poquito el mundo, comparando la primera lectura, la soberbia, la prepotencia de un gobernante, comparándolo un poco con el texto de Mateo, de tener al dinero como señor, pues se vuelve ciego el gobernante. Y ciego atropella al que sea. Y entonces tenemos un modelo económico caduco, torpe, que estropea el mundo, la democracia, la justicia. Y hay poder y hay armas, todos hacemos venia. El profeta Zacarías no lo haría, ¿cierto? El que es profeta o el que es cristiano jamás lo haría. Entonces también el Señor nos está abriendo los ojos con estos textos. Porque hay gobernantes así en el mundo, crueles, ya sea en lo pequeño o en lo grande, pero cuando cerramos el corazón podemos descomponer la sociedad misma, descomponer la humanidad por un corazón cerrado, egoísta, así esté lleno de dinero y lleno de poder.
pero miserables en la manera de proceder. Así nos lo enseña un poco la palabra del Señor. Pues pidámosle a Él que nos ayude a ser hombres y mujeres capaces del reino, liberados de todo y, por supuesto, abiertos a las bendiciones de Dios y a la misericordia de Dios, que si ese es un valor, todo lo demás lo tendremos, todo lo demás será abundante incluso. Porque tenemos la disposición del corazón para compartir, para hacer que otros compartan. Recordemos en la multiplicación, la palabra tan mala, multiplicación de los panes, que hemos dicho ya que no existe en la Biblia la palabra multiplicación, sino denles ustedes de comer, y ahí le ponemos nosotros el título, que alcanzó. Para muchos, entonces fácilmente, con nuestra mentalidad, colocamos la palabra multiplicación, y no existe en la Biblia. Es el dar, y el dar de lo que hay. Porque esos 5 panes y esos 2 peces salen del bolsillo de cada uno, de lo que tiene ese joven o esas personas para comer ese día o esos días. Entonces pensemos un poquito en lo que el Señor está insinuándonos para que nos liberemos y acojamos el reino y seamos hombres capaces de partir, de compartir y sobre todo de partir y dar. Que demos de nuestra vida y que la misma naturaleza nos inspira a tener esa mirada, a no calcular nuestros 100 años, sino a decir, mire, esta plantita está hoy y es hermosa, pero mañana ya no está. Y así nuestra vida, eso es reflejo de lo que Dios quiere insinuarnos y decirnos, oye, trabajen por el reino, trabajen por lo que dura, trabajen por sus hermanos, trabajen por la eternidad. Pues que ojalá lo hagamos y lo hagamos con esfuerzo y cariño. Creo que ustedes son testigos que siempre están animando las misas. Ese es un ejemplo. No se cansen. Y hacen sacrificio, briegan incluso con la carretilla, arrastrándola un poquito, ¿no? Porque sentimos también que nos hacemos viejos. Y eso es una manera de entregar y de donarse, y de donarse gratuitamente, sin buscar nada a cambio. Que ojalá eso sea auténtico y sea según el querer de Dios. Que así sea. Amén. Hagamos oración y participemos. Responderemos, envía tu Santo Espíritu, Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sean siempre dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, oremos. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Por los que están en un camino de discernimiento vocacional, que no tengan miedo de comprometerse para siempre, sino que confíen al Señor su vida, seguros de que en ellos y a través de ellos Él cumplirá su obra. Oremos. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Por los políticos que ofrezcan a las jóvenes generaciones una imagen límpida de la política como verdadero servicio por el bien de todos y no vulneren la confianza de los ciudadanos a través de comportamientos pocos honestos y pocos transparentes. Oremos. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Por los países donde el fundamentalismo religioso, político y social lleva a conflictos que provocan sufrimientos y divisiones, que termine la violencia y prevalezca el lenguaje del respeto y del amor que cura el odio, sana el pasado y abre al futuro. Oremos. Envía tu Santo
por toda esta comunidad, para que aprendamos a abandonarnos en la providencia de Dios y confiar en Él, sin afanarnos tanto por las cosas de este mundo. Oremos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y José Bayoán Ortiz, Ramón Luis Reyes Vilella, Carlos Bauzá Fray Elías, Ismael del Valle, Esposo Sánchez, Patricia Posada, Dorairis Ruiz, Naomi Hernández, Nora y Francisco Betancourt, Aide Ramírez, Elisa Burgos, Francisca Ruiz, Luisa Viera, Marixa Pastrana y Alberto Sierra, Migdalia Solís, Edita Rivera y Monín Rivera, roguemos al Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y por Sor María Rosario del Corazón de Jesús, familia Ortiz Rivera, familia Zaragoza, difuntos de la familia Lugo Morales, Israel Padovani Bandas, Osvaldo Vázquez López, Emilio Padovani Ramos, Carmelo Ojeda Ramírez, Américo Albarrán Feliciano, difuntos de la familia Albarrán Caraballo y Negrón, Carmen M. Ayala Mangual, Yurizán D. Meléndez Ayala, Baldomera Hernández Justiniano, Héctor Viera, Lisset Carrasquillo Meléndez, difuntos de la familia Sierra Viera, Juana Díaz Roche, Ramón Meléndez Velázquez, Rafael Sierra Pastrana, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Enid Velázquez Velázquez, José David Mackenzie, Pancho Valentín, Nilda Velázquez, difuntos de la familia Cruz Figueroa, difuntos de la familia Pérez Cartagena, Madeline Ortega Fontanes y Tomasita Bonilla Mercado, roguemos al Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor. En silencio, presentemos nuestra oración. A Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia.
para que nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. En la conmemoración de la madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que por la alegría de este sacrificio nos conviertas en ofrenda eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por tu Hijo. Al recordar a la Virgen María, que escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaba al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como un signo de consuelo y de firme esperanza. Por esto, con toda tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto, proclamando tu alabanza, diciendo sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio nuestro cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nuestro Señor. Él mismo, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos.
Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa León, con nuestro obispo Roberto, con su auxiliar Tomás y los demás obispos, presbíteros y diáconos, servidores y servidoras de toda la iglesia, de todo tu pueblo, caminemos por las sendas de la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. De todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, los santos, el beato Carlos Manuel, y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el signo de la comunión, la paz. Mucha paz. Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Agobiado por el tiempo y la fatiga, me senté bajo un árbol del camino. Imploré al Señor que me librara de la carga y el yugo de la vida. El Señor, que sabía mi flaqueza, envió en mi auxilio su palabra. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de continuar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Abatido por ofensas y desprecio, me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos ignoró mi insolencia cuando dijo: el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Oremos. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuanto nos alegramos de la celebración de la Santísima Virgen María, a ejemplo suyo, colaboremos dignamente con el misterio de nuestra redención, por Cristo nuestro Señor. Amén. En este sábado dedicado a la Virgen María, pidámosle al Señor que nos acompañe según la protección y este papel bonito que tiene la Virgen María en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Dirijámonos al Padre a través de la oración de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buen día.